Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy voy a hablar un poco de economía, yendo para el lado de lo que es la ANSES, acá en Buenos Aires, Argentina. Y quiero, antes de eso, eh, no quiero dejar pasar en alto la situación que estamos viviendo en el país, en Argentina. Tuvimos una presidencia de la cual de los porcentuales mínimos eran de un 27-25% de escala y pasamos a un 1%. No quiero dejar pasar eso por alto. Quiero que se considere en el video que los porcentajes de los aumentos de todo tipo, partiendo del mínimo que era un 23% exacto, pasamos a un 1%. Así que quiero que se tenga en cuenta eso. Bueno, yendo para el caso que quiero explicar, es decir, quiero hablar del ANSES respecto a los ingresos que el ANSES ofrece para los ciudadanos, ya sean autónomos, independientes o bajo relación de dependencia. Quiero, quiero poner mi postura y mi opinión en base a lo que son los ingresos del ANSES para las personas. Así que, bueno, partiendo de lo que ya hay y que se encuentra en ANSES, es la asignación familiar por hijo y asignación familiar por hijo con discapacidad. Son dos distintas. También está la asignación familiar por cónyuge, que para mí no debería ser así, pero es así. Ya voy a explicar cómo para mí corresponde. Después está la pensión no contributiva y la pensión graciable y pensión por veteranos. También está la asignación universal por hijo y, y no sé si hay asignación universal de adulto mayor. Después también hay un programa que parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se llama Ciudadanía Porteña, que tiene un programa que se llama Estudiar es Trabajar para las personas que estudian con discapacidad sin límite de edad. Y después tienen otro programa que se llama Los 1000 días, que es para bebés recién nacidos. Hasta los 1000 días son 3 años y 3 meses más o menos, 3 años y 4 meses. Y el plan 1000 días, que es la cobertura de la alimentación para el bebé recién nacido en este caso. Y después está está ahí otro programa que muchos seguramente lo conocen, que se habló demasiado, que es Progresar, que parte y nace de una necesidad básica en los chicos, en la educación en provincia. Acá en Capital siempre estuvo en reemplazo de Progresar lo que son las becas Sarmiento. Según el promedio y la auditoría que le dan al estudiante, accede a las becas Sarmiento. Hoy en día las becas Sarmiento no son habilitadas para todos los trayectos o carreras o estudios, sino que se requieren exactamente un módulo de carreras exactas y puntuales, las más de promedio, de coeficiente más intelectual, para poder acceder a las becas estas. Hoy en día ya no toman cualquier tipo de ciencia a la que se aboca el estudiante, sino que son ciencias exactamente de un listado en particular. Bueno, quería, bueno, quiero enfocarme quiero enfocarme en lo que son las asignaciones. Partiendo de las asignaciones, me parece que corresponde, debido a tanta precariedad y a tanta necesidad que hay, porque hoy en día una asignación familiar por hijo, el padre o la madre queda cubierto, queda con una cobertura en base al hijo o a la hija. Pero la realidad es que el padre no queda con una cobertura en base a sus necesidades. Esa es la realidad que padecemos muchos chicos, o que padecen muchos chicos y que padecemos muchos adultos cuando llega la hora de la asignación familiar por hijo. Es el ingreso
mensual del menor y no es el ingreso del menor o del hijo en este caso, porque con discapacidad supera la edad, no tiene límite de edad, pero la vulnerabilidad de la persona que se hace cargo de ese ingreso queda al descubierto, porque no, la realidad es que no tiene, no existe otro ingreso para el padre que se hace cargo de esa asignación. Así que para mí lo que corresponde es que sí exista una asignación familiar para padres con o sin discapacidad. Con o sin discapacidad requiere que es sin límites de edad. Me parece que corresponde, porque si existe una asignación familiar para hijos o hijas con o sin discapacidad, creo correspondiente que el padre también tiene derecho a cobrar una asignación familiar, tenga o no tenga discapacidad, para también poder cubrir sus necesidades, porque la realidad es que cuando uno llega a su casa y se encuentra con la asignación familiar por hijo y, y va para todo para una persona, la realidad es que el padre se encuentra en descubierto de ingresos. Entonces me parece que corresponde que tengan una cobertura los padres de las personas que son padres y o madres. Después me parece también correspondiente que haya una asignación familiar para adulto mayor. El adulto mayor siempre es el que se queda al descuido, más allá de que si tienen jubilación o no. Hay muchas personas que son mayores de edad y no pueden conseguir una jubilación o demás cosas. Creo que creo que una persona, un chico que hoy en día tiene una asignación familiar por hijo, saber que el día de mañana cumple los 18, se convierte en adulto mayor y no tiene una cobertura, un ingreso fijo, sin tener que salir a la calle a buscar el primer trabajo que se le cruce, creo que es una necesidad que lo requiere, que exista la asignación familiar de adulto mayor. Y también creo que corresponde que exista la asignación familiar por matrimonio y no por cónyuge. Me parece correspondiente que, porque hoy en día la ANSES ofrece ingresos por cónyuge y por concubinato. Y me parece que lo correspondiente y lo que corresponde en estos casos es que la persona, por medio de civil, declare el matrimonio para poder tener una asignación familiar por matrimonio, lo cual hoy en día exactamente no está puntualmente declarado como asignación familiar por matrimonio. Después, después están las pensiones no contributivas, que son por lo general pensiones no contributivas para personas de bajos recursos y o con enfermedades o demás cosas, o con problemas de salud o inconvenientes, o de mucha vulnerabilidad. Así que las pensiones no contributivas también están. También están las pensiones graciables. La realidad es que no sé mucho en qué se basa y parte de las pensiones graciables. Están las pensiones de veteranos y también considero que debe y corresponde de que haya una pensión contributiva. No contributiva quiere decir que no contribuye a los aportes sociales. Una pensión contributiva sería un ingreso de pensión que ingresa que destina un aporte contributivo a los aportes sociales. ¿Qué diferencia hay esto? Como un sueldo. Si un sueldo de una persona registrada en blanco tiene aportes sociales. Los aportes sociales son obras sociales, sindicato y la cobertura de salud. Las pensiones no contributivas tienen un plan que se llama Incluir Salud. Pero al ser pensión no contributiva, no contribuye a los aportes sociales, por lo cual siempre tiene el estigma y siempre tiene la descentralización de no poder tener contribuciones sociales, por lo cual siempre es un inconveniente que pueda tener aportes sociales como obra social, sindicato y cobertura de salud, las tres cosas juntas. Por lo cual es muy complicado para un pensionado no contributivo poder llegar a una obra social o a un sindicato o a una cobertura de salud correspondida, porque es no contributiva y no contribuye a los aportes sociales, por lo que considero que debe preexistir una pensión contributiva. Para
los sectores de vulnerabilidad, para la segmentación demográfica de lo que son estos planes, estos proyectos, estos programas, estas asignaciones, estas pensiones. em, em, Existe algo que salió hace un tiempo, hace 2016 me parece, que es el monotributo. Si quieren ser comerciantes, si quieren manejar el rubro del comercio, del mercantilismo, que es el monotributo, pero como es como es una clase un poco media baja, en vez de monotributo registrado en AFIP, como que si fuese un profesional independiente, es monotributo social. El monotributo social es un monotributo que puede sacar un pensionado, alguien que tiene una asignación, alguien que tiene algún programa o demás cosas, que no le permite. Por ejemplo, antes un pensionado no podía tener monotributo, o alguien que cobraba una asignación por hijo. Por eso, por este mismo motivo, es que solamente se les permite a esta clase de gente, a esta segmentación, el monotributo social. No pueden ser monotributistas con el otro monotributo, porque no, el de la FIP, porque no, bueno, sí, eso también es de la FIP, porque no lo tienen, no está permitido. Y este monotributo social, por ejemplo, en el caso de los pensionados no contributivos, que pueden tener monotributo social siempre y cuando estén de acuerdo en ejercer para el mercantilismo y demás cosas, eh, permite tener obra social. Según la obra social está en la Superintendencia de Salud, figuran las obras sociales que un monotributista social puede llegar a adquirir teniendo el monotributo social. Por eso considero también que la pensión no contributiva corresponde que al haber pensión no contributiva exista una pensión contributiva. La asignación universal por hijo es un ingreso más elevado que la asignación familiar porque tiene requisitos de mayor vulnerabilidad, y también existe para asignación universal por hijo con o sin discapacidad. Y también considero que lo mismo que la asignación familiar, que debe de considerarse el hecho de que existan asignaciones universales para el adulto mayor, siempre en resguardo y en cuidado del adulto mayor una vez que los chicos ya están cubiertos, y la asignación universal por matrimonio y para padres. Considero que cuando uno, cuando una persona es padre y lleva un matrimonio, es como un caso similar a cuando a la asignación familiar por padres. Siempre está la precariedad. Primero el chico, pero sin el. Hay casos de que está la prioridad del chico y el padre o la madre o el matrimonio no se puede priorizar primero, y lo mismo que el adulto mayor. Entonces considero que sí tiene que haber asignación universal por hijo, por padre, por matrimonio y por adulto mayor. Y después quiero hablar de ciudadanía porteña, que parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un programa que se llama 1000 días, que son los 3 años y 3 meses más o menos de los nenes, de los bebés recién nacidos. Y Estudiar es Trabajar, que es para jóvenes mayores de, no, ya perdí la cuenta de a partir de qué edad, pero con discapacidad sin límite de edad. Y considero que también debería corresponder ciudadanía porteña para el mismo eje, hijos, padres, matrimonio y adulto mayor. Y después progresar parte de provincia, también considero el mismo eje, hijos, padres, matrimonio y adulto mayor. Eh, creo que ahí se estaría abarcando todo, porque si uno
mira un poco, primero unos hijos, después unos padres, después antes tiene un matrimonio y después pasa a ser una persona adulto mayor, todo priorizando una persona independiente. Así que considero que debería de corresponder esta situación. Así que les mando un saludo, cuídense, abrazos.